Durante los últimos meses de 2023 y parte de 2024, Ecuador enfrentó la peor crisis energética en más de 6 décadas. Con cortes programados de hasta 14 horas diarias en varias provincias, el país se vio paralizado por una sequía histórica que afectó el 72% de su matriz eléctrica, dependiente de hidroeléctricas. Pero más allá de las estadísticas, esta fue la historia de cómo millones de ecuatorianos vivieron bajo la sombra de la incertidumbre energética. En octubre de 2023, Ecuador se sumergió en una severa crisis eléctrica, desencadenada por una grave escasez de energía. El alto consumo y la creciente demanda de electricidad por parte de la población contrastaron drásticamente con una oferta y generación insuficiente por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador. La crisis se hizo oficial el 26 de octubre del 2023, cuando Fernando Santos Alvite, entonces ministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso, anunció públicamente el inicio de los racionamientos de energía conocidos como apagones en todo el territorio ecuatoriano. La raíz principal de esta crisis fue una severa sequía, que afectó drásticamente las reservas de agua de los embalses hidroeléctricos. Estos embalses eran los responsables del 72% de la generación eléctrica de Ecuador. Los apagones impactaron a todos los sectores, desde la industria hasta la vida cotidiana de los ecuatorianos. Y en un intento por intentar mitigar los efectos, el gobierno buscó contratar suministro eléctrico adicional para aliviar la crisis, la cual se proyectó que continuaría hasta octubre del año siguiente. Esta crisis, ya considerada una de las peores en 6 décadas, puso de manifiesto la vulnerabilidad del Ecuador ante el cambio climático y su fuerte dependencia a la energía hidroeléctrica. Durante los apagones que afectaron al Ecuador entre octubre del 2023 y mediados del 2024, la crisis energética no solo interrumpió al servicio eléctrico, desnudó la vulnerabilidad del tejido productivo del país, especialmente de las microempresas. Tiendas de barrio, emprendimientos familiares, peluquerías, locales de comida y talleres artesanales se vieron paralizadas sus actividades sin previo aviso o con escasa información. En Quito, muchos negocios no contaban con plantas eléctricas o respaldo energético y se vieron obligados a cerrar sus puertas durante las horas pico de venta. Tal es el caso de la distribuidora Café y Grace, una microempresa familiar dedicada a la venta de ropa interior, medias y pijamas. Sus operaciones de venta al por mayor y al por menor se vieron gravemente afectadas, impidiendo el despacho de pedidos y la atención a clientes en su local, lo que se tradujo en un estancamiento significativo de sus ventas. Para los pequeños emprendedores, esto se tradujo en semanas sin ingresos, productos perdidos por la falta de electricidad y clientes que no volvieron. En este escenario, la crisis no solo fue de energía, sino de gestión, comunicación y capacidad de respuesta ante la emergencia, dejando en evidencia la ausencia de estrategias adecuadas para proteger al sector más frágil de la economía, las microempresas. En este contexto, la palabra crisis trasciende su definición común de dificultad, transformándose en una narrativa compleja que ilustra la fragilidad sistémica, el impacto ambiental y la resiliencia humana. Sin embargo, esta crisis también expuso la vulnerabilidad del país y catalizó la búsqueda urgente de soluciones a largo plazo como la diversificación hacia energías renovables y la modernización de la infraestructura, con la esperanza de construir un futuro energético más seguro y sostenible. La crisis energética que atravesó Ecuador entre finales del 2023 y 2024 puede analizarse con profundidad desde los modelos de gestión comunicacional en crisis, específicamente a partir de un modelo. El modelo de las 4 R's de HIT: reducción, preparación, respuesta y recuperación. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que no existió una fase preventiva efectiva. El Estado no implementó medidas de reducción del riesgo, como campañas de concienciación energética o la promoción anticipada de fuentes de energía alternativas accesibles para pequeños comerciantes. En términos de negociación, esto puede leerse como un conflicto no gestionado, donde las diferencias de poder impidieron a las microempresas participar activamente de la construcción de soluciones colectivas. Durante la fase de respuesta, la comunicación de las autoridades fue confusa, centralizada y despersonalizada. Las microempresas no recibieron información segmentada ni asesoramiento técnico que les permitiera reorganizar sus actividades o planificar mejor su operatividad. Este vacío comunicacional conecta directamente con la hipótesis de a mayor conflicto, menor comunicación.
Al no existir canales abiertos ni transparentes de diálogo entre autoridades y emprendedores, el conflicto se intensificó y derivó en mayor frustración, pérdidas económicas y desconfianza institucional. Por otro lado, si se analiza esta situación desde la teoría realista del conflicto, que plantea que los conflictos surgen por la competencia por recursos escasos, las microempresas fueron claramente desplazadas en la distribución del recurso energético, mientras ciertos sectores industriales o estratégicos fueron priorizados para evitar el colapso económico nacional. Los pequeños negocios, con escaso poder de presión, quedaron relegados sin poder negociar su lugar en la cadena de distribución de energía. Además, al no desarrollarse una estrategia estatal de comunicación basada en empatía y escucha activa, que son elementos claves en el enfoque cooperativo e integrativo de la negociación, se perdió la oportunidad de fortalecer vínculos entre el Estado y los microempresarios. En algunos barrios o comunidades surgieron iniciativas que son espontáneas, de colaboración entre los emprendedores, para así compartir recursos o mantener horarios rotativos, lo cual representa una práctica incipiente de negociación integrativa a nivel comunitario. Sin embargo, estas acciones fueron aisladas y no contaron con el apoyo institucional, por lo que no alcanzó el mayor impacto. Entonces, bueno, los pequeños, las pymes, las pequeñas y medianas empresas tuvieron que enfrentar dos tipos de costos. Uno que es la ausencia de lo que se llama, lo que te genera un costo de no venta o costo de no producción, que significaba para parar sus operaciones, y el otro costo es asociado a la producción de energía eléctrica por medio de, básicamente la gente estaba generando energía eléctrica por medio de un generador a diésel, un generador de gasolina, o también estaban comprando unos pequeños grupos de electrógenos que tenías que cargar. Entonces un grupo de esos electrógenos te costaba $1,500, $2,000, mientras una pequeña planta generadora de electricidad estaba en un promedio de $350 a $7,000, dependiendo de la capacidad instalada. Estoy hablando que el costo por las 8 o por las 6 horas de energía equivalía a unos $20 diarios en uso de combustible. A eso tendrías que cargar la depreciación de los equipos. Entonces estamos hablando que dentro de los 60 días que tuvimos un paro de energía, aproximadamente la gente estuvo gastando entre 15 a $20 diarios. Entonces eso les equivalía a más o menos $1,200. ¿No? De hecho, hubo una disminución del PIB. Se pensaba que el PIB, el Producto Interno Bruto, debía ser en alrededor de un 2.5 y creció un 1.8. Entonces, de 0.7 de crecimiento de la producción, estamos hablando que podríamos hablar que afectó más o menos en 1.500 millones de dólares al total de la producción del país. En Quito, los apagones desorganizaron la rutina diaria de la ciudad. Los horarios de los cortes solían variar, dejando a los residentes y negocios en la incertidumbre sobre cuándo tendrían luz, lo que complicaba la planificación de actividades. Los negocios, desde pequeñas tiendas hasta grandes centros comerciales, sufrieron pérdidas significativas debido a la falta de ventas, la mercadería dañada en refrigeradores y la imposibilidad de operar maquinaria o sistemas eléctricos. Más allá de las cifras y los análisis económicos, existe una realidad palpable que experimentan los comerciantes y los dueños de microempresas en Ecuador. Los apagones no son solo interrupciones en el suministro eléctrico. Esto representa pérdidas directas, incertidumbre, estrés y constante lucha por mantener sus negocios a flote. Esencialmente fue una total baja de ventas en aproximadamente de un 30 a 40% menos mientras duraban los apagones, y que nos afectó fuertemente. Fue normal, como que estuviéramos, el gobierno ni los organismos estatales no brindaron ningún soporte para suplir las necesidades en esos momentos. Considero que ha habido un aumento más porque se necesita meter más publicidad para poder recuperar todo lo que se perdió y tratar de volver a los niveles anteriores. Sí, la verdad, nosotros personalmente e individualmente, cada negocio hizo un plan de contingencia, esto es decir, pudimos hacer ventas a través de líneas, a través de clientes conocidos, especificando que por el sistema de facturación se lo haría posteriormente, y aún así tratamos de lograr mejores resultados.
A través de los teléfonos a los clientes conocidos y a los clientes que ya son fieles, siempre les enviamos una notificación manifestándoles que estábamos atendiendo en los mismos horarios, bajo ciertas condiciones, pero que podíamos atenderlos incluso y si implementamos un sistema de, en algunos casos, de poderles atender a domicilio. Lo que observamos durante los apagones fue una ausencia total de planificación comunicacional hacia los sectores comerciales más vulnerables. Muchos negocios improvisaron con lo que tenían mientras los otros no sabían cómo actuar frente a sus clientes. No hubo una estrategia de crisis desde el Estado que contemplara a las microempresas como actores clave. Sin embargo, algunos lograron adaptarse parcialmente aplicando soluciones digitales, fortaleciendo su identidad de marca en redes sociales o creando redes barriales de apoyo. La manera en la que se comunicó o no se comunicó durante esta crisis sin duda marcó la diferencia entre resistir y cerrar. Bueno, al igual de lo que ocurrió en pandemia, tuvieron que adaptarse de forma expresa, breve, a la situación. Lo que yo identifiqué primero fue una adaptación a las estrategias o a las formas de comunicar y promocionar. De repente teníamos otra vez flyers, gente desplegando banderas en las calles, es decir, que se volvió a la comunicación tradicional. Luego, y creo que esta es la parte más difícil para muchas organizaciones, fue readaptar los procesos productivos, porque claro, si no tienes electricidad, ¿cómo produces? Nadie preveía que vaya a presentarse de una manera tan abrupta y tan prolongada además. Entonces tú puedes miren, muchos negocios no se planifican ahora, pero inclusive si te planificas es difícil establecer, o sea que por ejemplo en tu what if, en tu qué pasaría si, qué va a ocurrir si no vas a tener electricidad para nada. Entonces normalmente uno prevé, por ejemplo, situaciones que tienen que ver como, por ejemplo, la lluvia, digamos, pero no un estiaje, y ahora en cambio ya pasa a estar ahí. La mayoría no estaban preparados. Creo que también un valioso aprendizaje de esto es el hecho de entender de que hay un nuevo reto, te repiensas. Entonces, mucha gente lo que hizo apenas empezó a recuperarse, por ejemplo, fue comprar bombas. Ahí viene la capacidad de cumplir. Si digamos en el lapso en que tenías energía eléctrica, ya confirmaste un pedido, hiciste una transacción, llegar. De ahí yo creería, puede sonar, ni siquiera le llamaría estrategia, sino táctica, una acción súper básica. Recuerda que hay otros números de teléfono convencionales para los cuales puedes llamar. O sea, recuperar eso y decirle, bueno, su pedido va, tales o cuales condiciones, pedimos rangos de espera porque a lo mejor no hay semáforos, no hay tráfico. Y es más bien recuperar la comunicación análoga, pero atrás de esto el valor de la palabra y en el medio la puntualidad. La adopción de horarios flexibles, la comunicación proactiva sobre la disponibilidad de productos y la exploración de canales de venta alternativos fueron esenciales para intentar volver a la normalidad. Durante la crisis energética, los negocios, especialmente los pequeños y medianos, actuaron en su mayoría desde una lógica reactiva más que estratégica. No contaban con planes de contingencia ante apagones prolongados, en parte por falta de recursos, pero también por la escasa cultura de prevención de crisis en el sector. Las estrategias que emplearon las microempresas ecuatorianas como distribuidora Café y Grace no siempre fueron las más eficaces, y en muchos casos se trató de medidas aisladas sin articulación territorial ni sectorial. Por ejemplo, los horarios rotativos o las alianzas entre negocios cercanos o el uso compartido de infraestructuras fueron muy escasos. Tampoco se observó una presión colectiva organizada por parte de gremios de comerciantes o emprendedores para exigir una compensación o apoyo por parte del Estado. Esta fragmentación debilitó su posición en el escenario público y redujo la capacidad de negociación. Sin embargo, esto no debe interpretarse únicamente como un error por parte del sector privado, sino también como una falla estructural del Estado, que no promovió espacios de diálogo ni proporcionó herramientas de comunicación de crisis adecuadas. Lo que pudo haberse mejorado desde los negocios fue la implementación de estrategias básicas de resiliencia que no dependieran de un suministro eléctrico constante. Es crucial reconocer que la fase de recuperación, aunque a menudo es la más tardía, es fundamental para la supervivencia de las microempresas. Por lo tanto, si bien no se puede juzgar duramente a los negocios por sus decisiones en medio de la emergencia, sí es necesario reconocer que su nivel de preparación y las estrategias implementadas influyeron en el nivel de afectación que estas sufrieron. Para futuras crisis sería fundamental que las microempresas integren principios de comunicación estratégica y negociación cooperativa, tal como los desarrollados en la materia, y también que consideren todas las fases del modelo de las 4 R,
de afrontar contextos adversos desde una posición más fuerte y solidaria.